¿Paseo de la Reforma o Avenida de los Privilegios? Buenas, ya llegué y el día de hoy hay reseña, análisis de este chiquito bebé escrito por Elena Poniatowska, amor, y es un libro que yo disfruté muchísimo, me pasé un rato muy extraordinario con él y gracias al Fondo de Cultura Económica que tengo este ejemplar y todos los que incluyen la colección 21 para el 21. Tengo ese video aquí en el canal, te explico cuáles son los libros que me dieron y por qué me los regalaron. No me quiero detener mucho contándoles sobre la autora, quién es Elena Poniatowska y todo lo demás. Yo me quiero ir directo a la reseña. Pónganse cómodos, ve por tu botana porque esto va a estar bomba, yo te lo aseguro. Te voy a dar información que en otros canales no te han dado sobre el Paseo de la Reforma. ¡Comenzamos! Antes que se me olvide, va a haber spoilers, así que estás advertido. ¿De qué trata el libro? Imagínate que vives en un México de los años 50 y te llamas Ashby Egbert y eres un burgués que sufre un accidente en la ausencia de sus padres. Mientras tú estás sufriendo un dolor de la chingada, los empleados domésticos no saben a dónde trasladarte, así que te llevan donde ellos son atendidos cuando pasan este tipo de incidentes, a un hospital público, donde hasta hoy en día te atienden así. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Ahí tú tienes un encontronazo con la realidad desfavorecida para muchísimas personas del país y que tú ignorabas. Esto propicia que algo en tu interior se encienda, tu sensibilidad ante la vulnerabilidad del otro México. Pero te trasladan a un hospital privado donde te recuperas y continúas con tu vida privilegiada, siguiendo las normas de tu clase alta. Por ejemplo, casarte con una niña bien abnegada, educada. Sin embargo, no te sientes del todo completo desde ese accidente. Solo has cumplido con la sociedad a la que perteneces. Pero el destino te pone en tu camino a Amaya, una mujer imponente, arrasadora, inteligente y revoltosa, pues ama luchar contra la injusticia social. Te dejarás llevar por su ideología y sus actos, olvidándote completamente de tu familia, de tu fortuna. ¿Cómo terminará esta historia entre Amaya y tú? Tienes que leer El Paseo de la Reforma. ¡Córtale, mi chavo! Esta es una pausa para que te suscribas al canal, para que obtengas todas las reseñas, análisis gratis, también los resúmenes sketch, también los poemas, también cuéntame una historia, también todo lo que te comparto aquí. Ahora vamos con los puntos a favor. Número 1. Inicio atractivo. Poniatowska empieza la historia contándonos que Ashby casi se muere. El cómo te lo cuenta hace que tú ya no te quieras despegar del libro y te quedes varias páginas leyendo de corrido. Número 2. El libro está cargado de humor. La autora no solo hizo una crítica social, sino que también le dio tiempo para burlarse de una que otra figura política del momento y sacarnos varias carcajadas con las ocurrencias de sus personajes. Los diálogos son los mejores. La verdad, yo creía que este libro me iba a aburrir. Lo tenía en un tinte demasiado político y qué va. Yo desde las primeras 5 páginas, llegando a la 5ª más o menos, yo ya empecé a reírme, pero a carcajadas. Les voy a dar unos ejemplos para que ustedes comprendan qué es lo que quiero decir. Don Lolo, con la cabeza vendada en su totalidad, salvo 2 orificios en los ojos, uno en la nariz y uno en la boca, decía: gracias a Dios y a la Virgen Santísima, no perdí un ojo, ni un huevo, ni el pi... Recuerdo aquel finísimo dicho: en este mundo matraca, de cagar nadie se escapa. Caga el cura, caga el papa, y hasta la mujer más guapa deja su montón de caca. Tercer punto a favor, la narración. No está de más decirlo, Poniatowska escribe impecable. Muy buen servicio, 5 estrellas. Cuarto punto a favor, las temáticas.
Siempre hay muchas temáticas que discutir, pero voy a darte las que más se destacan en la novela. La primera de ellas es el dolor. En la mayor parte de la novela encontramos sufrimiento. Desde el inicio, la historia arranca con un accidente que tuvo Ashby y toda la osadía que tuvo que sufrir para que lo trasladaran a un hospital y fuera atendido. Ahí empezamos con un dolor físico, para luego pasar al dolor por la injusticia social. En el hospital público, Ashby va a descubrir el mundo de los desamparados, de los obreros, de los indigentes, un malestar que va a aumentar cuando conozca a Maya. Cuando Ashby ya es consciente de lo que pasa fuera de su burbujita, pues ahora viene un dolor emocional. Para empezar, es un niño rico que carece del afecto de sus padres. Por lo tanto, cuando escucha y observa cómo se tratan los otros personajes como el Gansito, Don Lolo, la Carimonstra, etcétera, 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 se queda sorprendido por la calidez, por la amabilidad, por el amor que se tienen de una forma diferente a lo que él ha vivido, obviamente con la jerga que ellos usan porque están en otro nivel social, pero que lo dejan vacío porque eso nunca lo ha tenido en casa. Y bueno, también va a haber otro dolor emocional a causa de la relación con Amaya. Y sobre todo un sufrimiento general en todos los personajes, como la esposa de Ashby, como Amaya, como los que están luchando porque sus voces sean escuchadas para no perder sus derechos o que les den sus derechos. Entonces hay algo como de un dolor, un sufrimiento en la atmósfera de la novela. La segunda temática es la empatía con la otredad. Como lo he venido diciendo, desde que estuvo en el hospital, Ashby comienza a observar cómo es la gente humilde y a partir de ahí, nuestro protagonista comienza a sentir empatía por ellos, se va cuestionando sus privilegios y poco a poco va aterrizando a la realidad. Es decir, se reconoce a sí mismo diferente y se hace juicios de valor sobre su existencia, la de sus padres y su vida de rico. La temática número 3 es la relación de poder y dependencia. En un primer momento, Amaya es quien manipula y posee a Ashby como si fuera un objeto, pero no de una forma violenta ni agresiva, sino persuadiéndolo con su intelecto, con su conocimiento. Pero él se deja, está disponible en toda la historia para cada capricho, necesidad, deseo de esta mujer. Casi vive, respira, habla por ella. Sin embargo, también lo vemos sufrir por la independencia, indiferencia y ausencia de Amaya. Pero ella también llega al punto de ser dependiente de Ashby y de todos los hombres con dinero que tiene a sus pies. Sí, muy luchona, muy activista, muy inteligente, pero era vanidosa. Le gustaban los lujos, los viajes caros, la ropa bonita y que le financiaran sus causas justas para luego ella quedar como la heroína. Y digamos que sí hay una parte de amor de ella hacia Ashby porque hay momentos pequeñitos donde ella flaquea, donde muestra su lado miedoso, inseguro, pero hasta ahí. Número 4. Crítica a la aristocracia de aquella época. Esto lo vas a encontrar muy marcado en todo el libro, pero quiero mostrarte un ejemplo que nos da Poniatowska. Ella llama farsantes a quienes pretenden representar y sentirse orgullosos de las raíces mexicanas. Se burla de aquellas personas que usan trajes típicos en los eventos políticos o sociales, cuando todo el tiempo están vistiendo de marca de alta costura. A través de la voz de Amaya, pues Elena Poniatowska nos dice que esto es un insulto, ya que deberían de estar trabajando para combatir la miseria del país en lugar de estarse retratando para quedar bien. Y con esto la autora nos reafirma lo que nosotros ya sabemos y que siempre pensamos, que el gobierno deja mucho que desear. Número 5. Activismo a favor de la justicia social. En aquellos años el contexto de la lucha era por la tierra de los pobres. Había mítines estudiantiles, conflictos agrarios y un peligroso acercamiento con las guerrillas urbanas. En resumidas cuentas, Poniatowska nos da una radiografía de lo que era la desigualdad social y que aún en nuestros días le falta muchísimo camino por recorrer y erradicarla.
Amaya sabía perfectamente que su talento y empatía por los otros eran su mejor arma para embelezar a Ashby y a cualquiera que se le pusiera enfrente. En el caso específico de Ashby, siempre encontró justificaciones, motivos, razones, lo que tú le quieras llamar, para defender lo que hacía Amaya y estar siempre a favor de ella y seguirla en sus causas. Es así que el embrujamiento, digámoslo en estas palabras, que Amaya provocó en Ashby no puede ser amor, sino idolatría. Él siempre la puso en un pedestal demasiado alto, donde cada palabra, cada opinión que Amaya decía, que sí, digamos, muchas fueron fundamentadas y tenía razón, él las llevaba en un extremo de que nunca cuestionaba más, no discutía con ella, siempre lo que contestara Amaya era lo correcto, y él estaba disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La persuasión que ella ejercía sobre Ashby era increíble, pero sigo insistiendo, el amor que había entre ellos estaba descompuesto por ambos lados. Y la última temática que quiero abordar aquí es el catolicismo. Encontramos referencias sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, así como de los santos, y Amaya, a pesar de toda esta revolución, era súper católica y todo el tiempo estaba pensando que pecaba. Esta es una de sus tantas aristas que tenía esta mujer, que te sorprendía porque tú dices, una mujer súper estudiada, con criterio propio, te sentía pecadora en muchos aspectos, o sea, sí era temerosa de Dios. El siguiente punto a favor es la magnífica construcción de personajes. Comenzaré con Amaya. Sí, otra vez, pero es que ella se roba toda la historia, yo no tengo la culpa, léanlo y se van a dar cuenta que así es. Es un personaje imperfectamente perfecto, un 10 de 10, un 100 de 100. La autora la dibuja con sus claros y sus oscuros, este yin yang, un personaje aplastador, dominante. Por ejemplo, en las tertulias o reuniones que tenía con los caballeros, sí, la mayoría eran hombres quienes asistían a esas juntas que tenían para criticar de todo, ella discutía sobre arte, política, música, etcétera, 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 y se robaba cámaras, se robaba toda la atención de estas personas. Y era una super boxeadora en cuanto a argumentos se trataba, daba bastantes golpes de ingenio sobre lo que ella opinaba y decía, y la verdad es que sí, o sea, tú la escuchabas y decías, wow, esta mujer está en otro nivel. Creo que lo que más impactaba era que pues las mujeres en aquel momento no tenían tanta opinión, y no una opinión cualquiera, sino que ella era segura de lo que decía, segura de lo que luchaba y lo demostraba. Tú quedabas hipnotizado con lo que Amaya pensaba. Entiendo a Ashby, pero sí se le fueron las patas bien gacho al Ashby. Y la agenda que debatían era bastante amplia. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, la generación del 27, la generación del Ateneo. Era de todo esto aquí un cóctel, pero bastante denso, porque sí pasaba en ese contexto histórico de nuestro país. En resumidas cuentas, Amaya era una estrella en el escenario cuando abría la boca, y además Elena Poniatowska le da un carácter volcánico que no se deja de nadie y que es arrebatada, impulsiva, agresiva con los que tiene que ser agresiva, una sirena que hipnotizaba más con su intelecto que con su belleza. Les voy a leer unos pasajes para que ustedes puedan comprender. Desde que ella viene, los sábados son otra cosa. ¿Qué cosa? No lo sé, pero son otra cosa. Siento que ella oficia misa y todos ustedes son sus feligreses. ¿Y tú? Yo no, respondió y salió de la recámara. Sus respuestas producían el mismo éxtasis colectivo de las corridas de toros. Amaya embestía, y la plaza dividida en sol y sombra las usaba para que mostrara la lámina de su raza. Cada vez que ella misma se levantaba de la alfombra a echar un leño al fuego, el resplandor la transformaba en una hechicera. Era extraordinario lo que las llamas le hacían a su rostro, a su silueta. Todo su ser se volvía mefistotélico. Esa luz que suavizaba el perfil de otras mujeres, a ella le daba contornos de arpía.
El segundo personaje del que les quiero hablar, porque siento que sí merece la pena que hablen de ella, es de Nora, que es la esposa de Ashby. Ella es la contracara de Amaya, una mujer, digamos, que tiene virtudes que a Amaya le faltan. Nora es la típica señora de aquel tiempo que era entregada a sus hijos, a la casa, al hogar, al esposo, cumplía con lo que la sociedad establecía. Entonces es ese perfil que muchas mujeres tenían. Ella lo eligió así. La verdad es que aquí nadie la obligó como tal, así de que tienes que hacer esto o la ordenara, pero obviamente en esa sociedad mexicana donde la mujer no cumplía con esto, pues no era bien vista, ¿no? Y ella pues se impuso todos estos roles que a la larga pues sí le pesaron y la dejaron mermada como una sombra en la historia. Y creo que esa sombra que dibuja Elena Poniatowska es la realidad que muchas mujeres pasaron, porque pues sí, al ser ama de casas y todo, era relegarlas al rincón y pues no tener una voz propia o algo que las hiciera destacar más allá de un delantal. Nora escribía y prefirió abandonar la poesía para ser madre, para cumplir con todas las obligaciones y los deberes de la casa, que con tanto dinero que tenían bien podrían haberle pagado a empleados domésticos y ya está, pero no, ella se tenía que meter en ese rol porque ya le habían configurado el cerebro para que así fuera. Y aquí, aunque Ashby no la obligó, tampoco la alentó a abandonar ese rol, o sea, la dejó perfectamente en ese lugar. Y el tercer personaje del que les voy a hablar es de Ashby. Él destaca por su redondez. Hay un cambio mayúsculo en su persona. Pasó de ser un niño fifi a prácticamente querer vivir como los pobres. En la mayoría de los escenarios, sus acciones, sus diálogos y todo lo que dice sí se le cree, como el dejarse manipular, mangonear y mandar por Amaya, hasta el punto de perderse en su mundo de ella y viviendo por ella y para ella, y ya no tanto por las causas que le hicieron querer cambiar, porque sí, en toda la historia ella es su razón de ser. El siguiente punto a favor es la simbología, y me refiero al título del libro. Paseo de la Reforma es el nombre de una de las avenidas principales y de abolengo en la Ciudad de México, pero el término paseo aquí también significa pasaje entre el mundo de los ricos y los pobres, el encuentro con la otredad, mientras que la palabra reforma significa una transformación, un cambio en los personajes. ¿Y a quién le sucede esto? Pues a Ashby. Y el último punto a favor sería el final. No es un desenlace feliz y eso está bien porque la historia se presta a ello. Como lector no te esperas cómo va a terminar Amaya y Ashby, así que léelo para saber de qué estoy hablando. Y ahora los puntos en contra. Solo encontré uno, y es que el libro tiende a ser un poquito pretencioso. Aunque la novela sí alcanza un nivel extraordinario, narrativo, literario, lo que tú quieras, y Amaya también se roba todos los reflectores, con el personaje de Ashby sí se le fue un poquito la mano. Me parece, en mi percepción, que es 1% probable que existan Ashbys en la vida real. Un rico no abandonaría todo por el proletariado, y sé que esa tampoco sería la solución para la desigualdad. Sin embargo, creo que se lo podemos perdonar por todos los puntos que ya les mencioné. Y aquí un bonus, un dato curioso que quizá no sabías de esta historia. Pregunta: ¿existió Amaya? Sí, este personaje está inspirado en Elena Garro. Ahora sí que la tocaya de Elena Poniatowska, y es otra escritora mexicana importante y talentosa. Poniatowska consideraba a Garro como una mujer prodigiosa y tanto la admiraba que al momento de crear Amaya lo hizo con un respeto enorme, combinando la ficción pero sin caer en la irrealidad, porque los contornos de lo que era Elena Garro están muy bien representados en Amaya. Eso sí, bien difuminaditos para que solo se den cuenta los lectores que leen entre líneas. En este personaje la autora puso toda la ira y el compromiso que caracterizaban a Elena Garro, pues a Garro se le consideraba como una mujer llena de sabiduría,
independencia, dispuesta a exponer su criterio sin temor, con lo cual embriagaba y seducía a quienes la escuchaban. Dicen por ahí varios que la conocieron, escritores, periodistas, todos los que tuvieron contacto con ella, que su porte y su personalidad eran un imán. Me parece que Poniatowska sí logró combinar esta parte de lo humano y lo divino en Amaya, porque sí hay una parte donde Amaya está puesta como un ser que tienes que idolatrar, pero por el otro la autora pone la hipocresía de este personaje al momento de que pues ella también viste muy bonito y como que no está dispuesta a dejar todos los lujos que ella tiene. Es esta contradicción, pero lo hizo maravillosamente bien, yo se lo aplaudo, me encantó el personaje de Amaya, sí, lo disfruté un montón. ¿Y qué hay de Ashby Egbert? ¿Existió o no? Sí, también existió, y se trata del millonario Archibaldo, quien quedó fascinado por la personalidad de Garro y con quien vivió una loca historia de amor. Bookers, hemos llegado al final de esta reseña análisis. Es un libro que vale la pena que lo tengas en tu librero, que le des una oportunidad. Así que nos vemos en la próxima reseña, que te voy a dar un adelanto, no más porque quiero que te quedes y que te sumes aquí. Te voy a hablar de El retrato de Dorian Gray. Muchos besos, cuídate mucho y nos vemos pronto.